Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Yo soy el doctor Jorge Julio González Olvera, soy médico psiquiatra y director general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, CONADIC. El día de hoy vamos a conversar brevemente sobre la resiliencia en la nueva normalidad, bajo esta serie de CONADIC Te Escucha. Y bueno, en primer lugar, todos se preguntarán qué es resiliencia. Algunos habrán escuchado el tema, el término, y les voy a comentar brevemente que este término proviene de la física, que se refiere a regresar. Resiliencia significa que cuando ejercemos una fuerza sobre un material, sobre un cuerpo, este puede regresar a su estado anterior. Y cuando nos referimos a salud mental, tanto individual como a la salud comunitaria, nos referimos con esta palabra resiliencia a la capacidad de restablecernos, ¿no? De volver a funcionar y de adaptarnos, a veces de manera mejor que como funcionábamos antes, a un nuevo entorno, a una nueva condición, a una nueva forma de vida. Y actualmente que nos encontramos en medio de esta contingencia condicionada por la propagación del COVID-19, de este coronavirus, ha habido una cantidad de medidas sanitarias que hemos tenido que tomar. La más importante de ellas ha sido el confinamiento, la sana distancia. Mantenernos en casa, tener menos comunicación personal con todos nuestros conocidos, con los compañeros de trabajo, con familiares, ha tenido un impacto importante. Cambiar nuestra forma de salir de casa, de hacer compras, de planear el día a día, ha traído cambios a los que nos hemos tenido que adaptar. Y tenemos que ajustar muchas de nuestras conductas. Quiero explicar, además, por qué es importante hablar de resiliencia en el contexto de esta pandemia. Especialmente porque afecta directamente, todos estos cambios afectan a la salud mental en diferentes aspectos. Además de los que mencioné, se han hablado ya de muchos cambios, tanto en el ciclo sueño-vigilia. Poca gente nos dirá que duerme normalmente o con tranquilidad. Hay autores que le han llamado el jet lag social, ¿no? A partir de que vemos a menos personas, nuestro ciclo de sueño-vigilia se va retrasando, se va corriendo horas más tarde. Y hay muchísimos otros cambios que tienen que ver con la regulación del ánimo, con la regulación de impulsos, con encontrar satisfactores de la vida cotidiana. Y bueno, todos estos son factores que determinan nuestra salud mental y desde luego, como parte de la salud mental, el riesgo, la posibilidad del consumo incrementado de alcohol en primer lugar, de tabaco, de medicamentos de prescripción, como medicamentos para controlar la ansiedad o inducir el sueño, y desde luego el resto de sustancias con potencial de abuso o con potencial adictivo a lo largo de estas jornadas de sana distancia. Quisiera hablar de los factores importantes como parte de la resiliencia comunitaria. La resiliencia comunitaria se refiere a cómo es que todo el sistema social, a partir de lo individual, se tiene que adaptar para que podamos compensar estos cambios que estamos viviendo en la sociedad a partir de las restricciones y de los cambios en la vida cotidiana. Y lo primero que hemos visto, así como he comentado hace un momento, es que observamos muchos mecanismos de compensación. Como tenemos menos oportunidad de estar conversando de nimiedades, de lo cotidiano, de forma personal y con el tiempo y la regularidad que acostumbrábamos, se van dando diferentes fenómenos, ¿no? Como conductas de autoafirmación, de exaltación de valores propios, también un mecanismo de compensación es la mayor participación en actividad política, en grupos a distancia,
y también se ha generado un luto generalizado. Todo el tiempo recibimos mensajes sobre la cantidad de muertes, de pérdidas, de situaciones difíciles, y además en los medios de comunicación electrónicos repetidamente recibimos imágenes de sufrimiento humano, de desesperación y en muchas ocasiones de malas noticias. Entonces es muy importante que estemos muy conscientes de lo que ocurre de manera comunitaria en este sentido. También encontramos expresiones positivas como homenaje a las personas que están participando, que están arriesgando su vida, y algunos ejemplos de mayor colaboración, de solidaridad entre vecinos y en la comunidad en general. Desgraciadamente, no son los mensajes que con más frecuencia escuchamos. Por lo tanto, nuestro estado de ánimo tiende a bajar. O sea, nos sentimos cansados, nos sentimos agobiados. Puede haber pensamientos recurrentes de ya no puedo más en esta situación, ya quiero ver a mis amigos. Y quiero comentar también que esto no ocurre solamente con los adultos, esto ocurre también con los niños. Y es muy importante mencionarlos porque la salud mental de ellos depende de los adultos que convivimos con ellos, que cuidamos de ellos. Entonces se hace muy importante como mecanismos de resiliencia mejorar la participación con ellos, la conversación, compartir algunos juegos. Es cierto que los niños actualmente hacen mucho más uso de la tecnología, de los juegos digitales, de la interacción a distancia, y muchos de los padres o abuelos puede ser que no estemos familiarizados con esta actividad o esta forma de socializar. Entonces también se vuelve muy importante poder compartir con ellos cómo es que juegan, cómo es que se comunican, cómo es que estos que hacen presencia con sus amigos, con sus conocidos, y cómo se generan nuevos lenguajes a partir de esto. Entonces hacer un acompañamiento con los menores también es muy importante. Decimos que en general la resiliencia a nivel de la comunidad se construye de muchas formas. Una de ellas es que seamos muy conscientes del tipo de consumos que realizamos. Probablemente lo hayan observado la mayoría de nosotros y de ustedes, de todo el auditorio, y es que los consumos deben ser mucho más cuidadosos. Compramos y conseguimos cosas solo las que necesitamos. Es un tiempo de crisis en las cadenas de suministros de alimentos, de medicamentos y de otros insumos, de ropa incluso. Entonces, es muy importante mantener consumos responsables. Desde luego, seguir las medidas preventivas es otra de las medidas importantes de resiliencia, y esto es escuchar las recomendaciones de las autoridades, de los medios oficiales, y elegir alguna de las fuentes de información que hayan sido validadas, que sean confiables, y elegir quizá un momento al día, cada día o quizá menos, un par de veces por semana para saber cómo van las cosas, pero no saturarnos de información, no estar replicando imágenes, fotografías, videos de personas sufriendo. Esto normalmente no nos ayuda a regularnos y genera muchísima angustia y aumenta los sentimientos de indefensión, de angustia. Y además estaremos seguramente reverberando sobre estos pensamientos y estaremos hablando de eso. Está bien hablar, pero estar repitiéndolo cuando hay muchos aspectos positivos de la vida es algo que es importante que hagamos conciencia. Una cosa más es que a nivel comunitario es importantísimo mantener solidaridad y empatía con otros miembros de la comunidad, con vecinos, con compañeros de trabajo, con familia. Siempre bajo un enfoque que pueda cuidar de los derechos humanos, y cuando me refiero a solidaridad es que podamos identificar a las personas que necesitan ayuda o que están viviendo momentos difíciles, que les impacta fuertemente lo que estamos viviendo en el día a día. Vamos a un corte y volvemos.
Gobierno de México. ¿Han oído hablar del fentanilo? Es una droga narcótica sintética muy potente que se utiliza en todo el mundo para el laboratorio, para los quirófanos, para los pacientes con problemas de dolor, pero si lo utilizamos erróneamente, el fentanilo es prácticamente un veneno. Tiene una gran capacidad para generar dependencia, para generar sobredosis y para conducir a las personas a la conducta inyectora, que de por sí es muy problemático. Hay que defender el uso del fentanilo para la medicina y abatirlo por completo como droga lúdica en la población general. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de regreso. Yo soy el doctor Jorge Julio González Olvera, director general de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Soy médico psiquiatra y estamos hablando sobre la resiliencia en la nueva normalidad. Hablábamos hace un momento de todos los factores que son importantes y que fortalecen la resiliencia. En primer lugar, hablábamos de algunas de las acciones o de lo que conviene hacer a nivel comunitario. Hablábamos de la empatía, de la solidaridad, de cómo es que será importante también para todos nosotros aprender a cultivar redes de apoyo. O sea, entre nuestros vecinos y conocidos, por ejemplo, contar con, si sabemos que tenemos una vecina o un vecino que no puede confinarse o que no tiene ya un medio de subsistencia, poder apoyar de alguna manera, apoyando con algunos víveres o ayudando a traer algunas compras. Si sabemos que cerca de nuestra casa hay algún enfermo con COVID-19, es importante hacer conciencia de cómo impacta a la familia, a los recursos, a la movilidad. Entonces, una parte de la solidaridad es poder apoyar, a veces haciendo algún apoyo económico o logístico, y detalles de este tipo que son muy, muy importantes. Otro de las recomendaciones para fortalecer la resiliencia, así a nivel comunitario, es que podamos compartir actividades con las personas de la tercera edad, o sea, con los abuelos, con los vecinos, con los conocidos, compañeros de trabajo, es que podamos conversar también. No todas las personas mayores tienen un manejo de las tecnologías tan hábil como ocurre con los más jóvenes. Y muchas veces les es difícil conectarse o poder saludar a sus amigos o familiares. Podemos apoyarlos en esto también. Ayudar a identificar cuáles pueden ser rutas para interactuar, para hablar de lo que están viviendo. Algunas de las recomendaciones ahora como a nivel individual es que podamos conectar con los demás. ¿Cómo es que podemos conectar con los demás? Muchas veces hablando de lo que hemos padecido, de las dificultades que vivimos en el día a día para hacer el súper, para poder comunicarnos con las redes sociales. ¿Cuántas veces no escuchamos las dificultades que tenemos para poder mantener una videoconferencia? No solamente nosotros, sino cuando hay niños en casa, cuando al mismo tiempo tenemos que hacer otras cosas, cuando ladra el perro, pasa el carrito de camotes, en fin, las cosas no son exactamente como las imaginábamos, y poder compartir esto ayuda a que la ansiedad, la angustia pueda ser menor y podamos adaptarnos también.
parte de la nueva normalidad es que podemos utilizar estos medios de una forma más relajada y también más humana. Otra recomendación es que podamos crear vínculos positivos, es decir, que podamos identificar cuáles son las relaciones humanas que nos son representativas y tratar de estar devolviendo todo el tiempo lo mejor. Regular a los demás, preguntar cómo están, cómo han dormido, si están a gusto con las actividades, con la forma de vida. Si todo esto está allí, seguramente se va a generar un espacio en donde se aumente la percepción de apoyo y de expresión de lo que estamos viviendo. Sin duda, esto es uno de los componentes más importantes para reducir la angustia. Una recomendación más es que podamos también generar relaciones relevantes nuevas. ¿Quién nos ha dado cuenta que de repente encontramos que podemos alcanzar a otras personas vía videoconferencia o que podemos encontrar pequeños espacios para llamadas telefónicas? O hablar de los mismos problemas que estamos teniendo con quien no imaginábamos que estaríamos compartiendo estas dificultades. Como les contaba hace un momento, las dificultades para hacer compras o para conectarnos o para entender cómo funcionan las plataformas de comunicación. Una recomendación más es hacer que los días, que cada uno de ellos sea significativo. O sea, ponernos objetivos, ponernos retos físicos, retos intelectuales, cognitivos, retos sociales. A veces un reto puede ser reproducir recetas de los abuelos, recordar o revisar fotografías que a veces no teníamos tiempo porque vivimos corriendo. Esta etapa de confinamiento nos permite también explorar un poco en esto. Poner objetivos ayuda a que la vida tenga más sentido. Y tenemos que imaginarnos qué de todo esto, qué de la experiencia que estamos teniendo, nos va a servir en los siguientes meses y quizá en el siguiente año. O sea, aprender de la experiencia es una de las recomendaciones más importantes para fortalecer la resiliencia. Y también entender cómo esta situación que ha sido muy difícil la estamos afrontando, que estamos resolviendo, que no todo el mundo se ha ido hacia la peor parte. Y recuerden, una forma de afrontar es limitar el consumo de alcohol, limitar el consumo de tabaco, evitar el consumo automedicado de sustancias para controlar la ansiedad o el sueño y definitivamente quitarnos de riesgos, de situaciones que aumenten el riesgo de nuestro sistema respiratorio. Para todas las personas que comparten parafernalia al compartir sustancias que son fumadas, se encuentran en un riesgo muy alto de contagio. Por lo tanto, es una de las áreas que toca revisar con muchísima insistencia. Bueno, 3 recomendaciones más. Algunas de ellas van a ser, primero es que no perdamos la esperanza, que siempre vamos a poder recuperar experiencia de todo esto que estamos haciendo. Activémonos físicamente, aún en espacios muy reducidos. Hay manera de activarnos. Encontramos ahora una fuente de información en Internet, en YouTube y en muchas otras redes sociales de cómo interactuar con nuestro cuerpo de formas diferentes. Y finalmente, tenemos que ser muy proactivos, o sea, definir qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer y marcarnos objetivos y tiempos. Así es muy importante dentro de esta programación tratar de mantener horarios, tratar de iniciar el día, vestirnos como si fuéramos a trabajar, como si fuéramos a hacer actividades, mantener horas de desayuno, de comida, de cena, de actividad física, de trabajo en la computadora y de trabajo en redes sociales, de saludar a nuestros conocidos. Reconocer nuestras emociones, importantísimo, saber si estamos molestos, si estamos asustados y poder comunicarlo a las personas que tengamos cerca. Una comunicación asertiva también es importante, que podamos decir qué cosas no nos gustan, qué cosas querríamos hacer, qué propuestas tenemos para cambiar. Estas son otras recomendaciones
indispensables para aumentar la resiliencia. Y en el hogar, importantísimo, distribuyamos las tareas, organicemos los espacios. No todos podemos estar en el mismo lugar, requerimos momentos de privacidad, necesitamos momentos de conexión, necesitamos momentos de recuperación y también momentos de silencio y de autoexploración. Bueno, finalmente los voy a dejar con la idea de buscar ayuda cuando sea necesario. Tenemos a la Línea de la Vida, que es un centro de ayuda vía telefónica, vía redes sociales, que sin duda se ha convertido en una de las herramientas y uno de los apoyos más importantes que hemos podido brindar en estos meses de confinamiento. Muchas gracias, saludos a todos, que tengan buena tarde. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.